Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, Dios los bendiga y queremos que en este día usted pueda recibir una palabra hermosa que entre a sus corazones y puedan ustedes sentir que el Señor los sana, los libera y puede transformar su mente en este día. Señor, te doy las gracias porque sé que tú estás aquí y quieres entregar, Señor, esta palabra para quienes la escuchan. Bien, hoy el Señor me da esta palabra que está en Mateo 7, Mateo capítulo 7, y dice el juzgar a los demás. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otro se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Esta palabra nos habla en realidad de en qué estado está tu corazón. Esta palabra nos dice a nosotros cómo nosotros manejamos nuestra vida, cómo caminamos durante nuestra vida, qué relación tenemos con los demás, cómo es que nosotros podemos tener diferencias con otras personas sin poder entender el propósito de Dios que hay en nuestra vida, o simplemente decir, ¿qué tengo yo en mi corazón que otros no lo tienen? ¿O qué tienen otros que yo pueda envidiar, que yo pueda valer en lo que la otra persona está? ¿Qué quiere decir todo esto? Si bien el Señor me da esta palabra es para decirles a todos de que nosotros de alguna manera tenemos un sentir en nuestro corazón que no es el mismo que tiene el otro. Pero nosotros en nuestro estado creemos que estamos muchas veces bien, que estamos en lo correcto, pero simplemente podemos estar errados en nuestra posición. Y es por eso que muchas familias terminan divididas, amigos, empresas, colegas de trabajo terminan frustrados en sus áreas de trabajo, en las áreas sociales o donde están desarrollándose. Hermanos, hermanas, padres, hijos terminan divididos simplemente por tener una posición en la cual yo creo que estoy bien. Si bien es necesario hablar de esto, porque esto se genera en un ambiente donde hay personas, ¿no? Obvio, en personas y el intercambio de ideas, intercambio de opiniones. Pero ¿a qué va todo esto? ¿Cuál es el propósito de cómo está tu corazón? ¿En qué estado está ahora tu corazón? Yo puedo preguntarte, ¿está triste, está deprimido, está alegre, está con gozo, está lleno de amargura? ¿Cómo está tu corazón? Y el Señor me plantea esta pregunta también, porque es importante que nosotros podamos decidir en nuestra vida dónde vamos a correr, dónde vamos a apuntar en todos los proyectos que tenemos en nosotros. ¿Y a qué va todo esto? Por eso dice la palabra que no juzguen a otros, o por qué juzgamos a otros sin saber verdaderamente cómo está esa otra persona. A veces nosotros juzgamos a las personas, no, mira, esta persona es así, juzgamos sin conocerla, o juzgamos por simplemente una actitud que él tuvo, y de repente no sabemos en qué condición está su vida de él, en qué problemas puede haber pasado. Y ahí es donde nosotros sacamos juzgamiento, nos adelantamos a situaciones, nos adelantamos a cosas que la otra persona puede estar viviendo. Pero en realidad, la palabra de Dios viene a nosotros a sacarnos de ese pozo, a sacarnos de esa idea que tenemos nosotros de otras personas. Si bien sabemos que Dios nos hizo a cada uno con un carácter, nos hizo únicos a cada uno en nuestro temperamento, en lo que somos. En realidad, el temperamento que traemos nosotros es porque viene generado antiguamente, y esto lo hemos venido hablando, de situaciones que
que traen en el ADN, en la sangre, situaciones de juzgamiento, situaciones de murmuración, que puede dividir y que puede matar físicamente y espiritualmente a una persona. ¿Por qué hablo así? Porque muchas personas se sienten rechazadas, se sienten solas, se sienten abandonadas y estando con gente alrededor. ¿Por qué? Porque no son aceptadas, porque no son queridas en un lugar, simplemente porque tienen una opinión diferente. Pero vamos más allá. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tú tienes en el tuyo? A veces nosotros tenemos más problemas que otras personas. O creemos nosotros que estamos bien, pero hay personas que creen estar bien y que creen tener la razón en todo. Pero no es así. Si bien sabemos que nosotros somos personas débiles, personas que traemos una maldición generacional que viene de nuestros ancestros, que hay que meditar en qué situación estamos para poder juzgar a otra persona. Y sabe que lo principal aquí es que la persona que está juzgando está trayendo maldiciones a su vida, a su propia vida. Ni siquiera la otra persona es maldiciones para su vida. Ahora, quizá afecte a la persona a la cual se le ha dado un falso, vamos a decir, un nombre que le ponemos a cada persona, un artículo, vamos a decir, una manera de actuar en la otra persona a la cual nosotros creemos que no es la adecuada, pero sin embargo nosotros estamos actuando de una manera distinta, una manera más grosera quizá un poco más pedante, y pensamos que nosotros estamos correctamente. Si la palabra nos ha dado en este día es que el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos sacar a la luz todo lo que nosotros traemos para saber en qué estado está nuestro corazón. Si bien nuestro corazón puede haber traído distintas clases de situaciones desde el vientre de nuestra madre, desde que hemos sido criados en niños, cómo ha sido nuestra crianza, cómo hemos evaluado durante ese tiempo el mundo de nuestra vida. ¿Y qué les puedo decir yo ahora? A veces nos traemos enfermedades simplemente porque abrimos nuestra boca cuando no es necesario abrirla. Juzgamos a otro sin saber cómo está esa otra persona, y es ahí donde nosotros nos echamos carga, nos echamos maldiciones, simplemente porque estamos transgrediendo el espíritu de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo en nosotros y para la otra persona. Entonces vemos situaciones de enfermedades, vemos situaciones de accidentes, situaciones de conflicto en la familia, de pelea, simplemente porque yo juzgué a una persona sin merecerlo, o juzgué a una persona simplemente porque no me cae bien, o simplemente porque tengo algo para decir, o porque no puedo callar mi boca. Y sucede esto en entornos donde hay burla, donde hay chismes, donde hay pelea, donde hay unas vacantes, donde hay puestos que cuidar, donde hay puestos que envidiar también en el trabajo. Entonces no sabemos nosotros ni caminar ni decir siquiera. Romanos 2 dice que no podemos nosotros juzgar porque nos volvemos peor que las personas a la cual nosotros estamos juzgando. Nos volvemos personas indeseables, personas que nadie los quiere en su entorno. Entonces ahí empieza la amargura, empieza a generar odio, rencores, divisiones, y esto viene no solo en un día, sino viene en el transcurso de nuestra vida caminando con nosotros. ¿Qué debemos hacer al respecto? Aquí dice la palabra: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos analizarnos primero, entrar en un momento de reflexión para nuestra vida, para saber verdaderamente si yo estoy bien o por qué empiezo a transgredir a otra persona. Cuando usted vea que hay alguna persona que transgrede a otra, que entra en juzgamiento hacia la otra persona, es porque esa persona tiene algo dentro de su corazón. Y es que no se dan cuenta o no nos damos cuenta cuando nosotros juzgamos a otra persona, porque el estado de nuestro corazón está peor que el del otro.
Y es de eso, a eso a lo que se refiere la palabra. Un estado en que quizá es un estado crítico en cuanto a nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es por eso que dañamos a otras personas, y esa amargura que es generada en nosotros puede causar molestia, enojo en otras personas, o sea, nuestros hermanos, o sea, nuestros parientes. Pero yo aquí te presento al Señor, que es quien nos da la vista para poder entender este propósito que hay en nosotros, porque yo les voy a hablar del Señor. Jesucristo vino para romper todas las maldiciones que vienen sobre nosotros, porque el pueblo de Israel perdió el camino. El pueblo de Israel perdió el camino, perdió el rumbo, porque empezaron a hablar contra un líder que los llevaba hacia una tierra prometida, hacia un fruto que Dios le había dado, una tierra que emanaba leche y miel, donde podían conseguir todas las delicias que ellos no habían conseguido hasta el día de hoy, o sea, y vivir con libertad. ¿Qué pasó con esta gente? La tribu de Coré, por ejemplo, padeció, fue apartada de los caminos del Señor, y Dios, con todo su enojo contra ellos, porque juzgaban el liderazgo de Moisés y juzgaban todo lo que él estaba haciendo. Sin embargo, él estaba metido dentro de lo que es la vida del Señor para llevar a este pueblo que estaba cautivo anteriormente, lo sacó de la esclavitud para llevarlo a una tierra prometida donde tenían que darle muchas cosas maravillosas. Y así vivimos nosotros, pensando en que en nuestra idea, en nuestro pensamiento, nosotros podemos lograr muchas cosas. Sin embargo, estamos necios, estamos atados, varados ahí en una situación de pensamientos propios, pensamientos necios que no nos traen más que muerte, nos traen enfermedad, nos traen soledad, rechazo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos damos cuenta en qué situación está nuestro corazón. Y yo te voy a decir algo. Para que nuestro corazón quede libre y quede limpio y quede de acuerdo a lo que Dios quiere, nosotros debemos hablar con rectitud, hablar y justificar al hermano, porque a veces esa situación que está viviendo el hermano o el pariente o la persona que está, no sabemos cómo ha estado, qué situación está viviendo para que actúe de esa forma. A veces viene herida, viene con llanto, viene quebrantado, viene qué sé yo. Entonces nosotros primero debemos entender qué hay en esa persona, qué situación hay en esa persona, para poder entender el propósito de Dios en esa persona. Nosotros como cristianos debemos evaluarnos primeramente nosotros para saber qué hay con los demás. Por eso dice el Señor, el mandamiento de los dos mandamientos principales, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los pensamientos importantes, es una de las cosas que ha puesto el Señor, que nos mete a nosotros en el espíritu, de decir que nosotros debemos saber cómo está, en qué condición está nuestro hermano y amarlo, no importa, no rechazarlo, amarlo para entender el propósito que hay en esa persona, porque Dios tiene un propósito con cada uno. A veces con el necio, con el arrogante, con el altivo también hay otra situación. El arrogante, el altivo también tiene otra posición que está errada. Y él cree que está bien. Pero nosotros hasta esa persona que está así debemos entenderla. Simplemente tener paciencia con ella. ¿Por qué? Porque esta persona tiene conciencia débil. La palabra habla de la conciencia débil que está en los evangelios. Usted va a encontrar en Corintios, va a encontrar en Romanos, va a encontrar en otras citas bíblicas, que el hermano que está con la conciencia débil no entiende las cosas de Dios y no podés exigirle cosas que él no puede dar, a menos que tenga un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo, para que él pueda evaluarse, que él pueda entender qué es lo que tiene en su interior. Entonces nosotros, para poder entender el propósito de Dios en una persona, primero tenemos que saber en qué condición está el corazón de esa persona. Si queremos y pretendemos ayudar a alguien, tenemos que saber qué ha vivido, qué ha pasado, cómo ha estado, y no juzgarlo antes de saber cómo está esa persona. Y el Señor es tan bueno y es tan misericordioso para hablarnos de esta palabra. Aquí, por ejemplo, en esta parte dice que nosotros debemos fijarnos en nosotros para antes hablar con el hermano y juzgarlo o decir algo de él. Y dicen aquí algo muy importante: no den lo sagrado a los perros. Mire, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echan
ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Qué quiere decir eso? Incluso en esta situación que nos presenta el Señor, teniendo un hermano que no entiende, que está necio, que está lleno de odio, lleno de rencores, nosotros no le podemos tirar una palabra directamente para que él entregue su corazón, porque no la va a entender, la va a pisotear, el amor de Dios lo va a pisotear también. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Entregarle al Señor esta situación, presentarle, porque si es una persona que vive cerca de nosotros, tenemos que orar por esa persona, pedirle al Señor que haya algo, una transformación mediante que pueda tocar a esta persona. ¿Para qué? Para que él pueda recibir el consejo que yo le voy a dar a esta persona. Sin embargo, muchas veces solo atacamos y sin ir primero a la raíz. ¿Qué ha pasado con él? Debemos ver la manera cómo entrar a esa persona para saber qué hay en su corazón. Por eso usted de repente donde está echado, está tirado en su cama, creyendo que el mundo es a su manera, creyendo que el mundo usted lo tiene a sus pies, o creyendo que las cosas son vistas desde un punto de vista de usted. Primero debemos analizarnos cómo estamos, en qué situación está mi corazón, qué ha pasado en mi vida, qué situación yo vivo, cómo camino durante mi vida, qué relación tengo con los demás, si todos me aceptan, no me aceptan, cuál es el propósito que hay en mi vida. Entonces, eso nos trae confusión, nos trae odio, nos trae rencores, hasta nos trae enfermedades, porque se vuelve una persona llena de amargura quizás. Se vuelve una persona que no escucha consejos. Se vuelve una persona dura en su corazón. ¿Por qué? Porque nunca recibió amor o nunca recibió en el momento oportuno el consejo apropiado. Quizá tuvo padre duro, quizás sufrió mucho en el vientre. Yo conozco muchas situaciones en que mucha gente tiene una situación difícil porque incluso en el vientre su madre sufrieron golpes, maltrato, y ahora vemos niños frustrados en la calle, en los canales, que no pueden salir de ahí. Pero nosotros estamos aquí como para decirte, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿En qué condición estás ahora? Si tú puedes aceptar una palabra del Señor en este día, si tú puedes aceptar la palabra de Dios que quiere darte el Señor. Pero a mí me pone el Señor ahora esta palabra. Reconcíliate con el Señor primero, habla con Él, entrégale todas tus frustraciones, tus deseos, tus anhelos, incluso lo que tú ignoras. Hablar con el Señor nos hace bien a todos para poder llegar a un buen término con los demás, poder avanzar en nuestra vida, porque toda esta frustración que nos genera miseria, nos genera pobreza, porque yo hablo de miseria y de pobreza no económica, una pobreza que nos invade el alma y nos frustra, nos hace deprimirnos, nos entramos en una situación de depresión y no queremos ni hablar con nadie. Entonces, ¿qué te está proponiendo el Señor en este día? Está proponiéndote de que tú conozcas su palabra, conozcas el amor a través de su Espíritu Santo, conozcas que hay una manera de cómo lidiar con tu carácter, que el Espíritu Santo nos da conciencia de pecado y nos da frutos de amor, de dominio propio, frutos de paciencia, fortaleza en nosotros mismos para que podamos nosotros tener una relación buena con los demás. Pero hay algo más aquí. Nosotros podemos entregar mucha palabra a la gente, pero mucha gente no la acepta. Y a veces intentamos una y otra vez, pero no la aceptan la palabra. Entonces aquí dice esta palabra, que no le den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Cuando hablamos de personas que están necias o personas que están en su posición y no quieren oír, estamos nosotros involucrados en una situación en que debemos nosotros orar y entregarle al Señor para que estas personas a las cuales nosotros queremos que le llegue un buen mensaje, hay que orar primero. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Por qué estás en cama? ¿Por qué te ha pasado todo esto? A lo mejor está en tu corazón. A lo mejor hiciste algo que no estaba de acuerdo en la vida de los demás y te trae maldición. Ya te provoca un enojo,
y ese enojo te lleva a salir corriendo de tu casa, te fuiste en tu auto, no te fijaste, no tomaste en cuenta las precauciones y por tu malestar en tu estado, llegas y vas a la calle, no te fijas por dónde camina, viene y quizá te provoca, te provocan un accidente ahí, o tú por no darte cuenta de cómo estás en tu estado, pones en conflicto a otros también, ¿no? Porque nuestro corazón demanda que nosotros podamos conocer y tener un encuentro con la palabra de Dios, que es la que nos abre el entendimiento. La palabra de Dios nos abre el entendimiento a una magnitud que usted no puede imaginarse. Si usted está en cama ahorita, si usted está ahí viendo este programa, o personas que están escuchando, entreguen todo lo que tienen dentro de su corazón: odios, rencores, malestares, amargura, tristeza, porque no vas a poder avanzar, ni económicamente, ni espiritualmente, ni vas a poder relacionarte bien con las demás personas, porque hay un problema en tu corazón. Y cuando hay problemas en el corazón de las personas, tenemos situaciones difíciles que lidiar. De nosotros mismos sale la amargura y empezamos a querer contaminar a otros sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en este día? La palabra de Dios dice que nosotros somos como árbol plantado al lado de un río. Cuando tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, las ramas se les reverdecen, da buenos frutos, y nosotros podemos generar esos buenos frutos en la palabra del Señor. Ahora, abajo de esta lectura dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. De acuerdo a tu corazón, de acuerdo a lo que estás pasando, lo estás viviendo, tú puedes hacer un llamado al Señor, pídele al Señor. Si no tienes paciencia, pídesela. Si no tienes manera o carácter de tratar a las otras personas, pídeselo al Señor. Todo está en nuestra voluntad de querer cambiar, de querer decirle: Señor, yo quiero cambiar. No puedo cambiar, no puedo hacerlo, me cuesta, pero tenemos un Espíritu Santo que es el que nos dejó Jesús para que nosotros podamos sí hacerlo. El Espíritu de Dios nos transforma, nos hace mirar de otra manera la vida, nos hace caminar de una manera correcta, para tener una buena relación con los demás y poder ayudar a otros a tener un encuentro verdadero. Entonces del corazón nacen las luchas, los odios, los rencores, las venganzas. Dice la palabra de que no es lo que sale, no es lo que comes y lo que te contamina, sino lo que sale de tu boca es lo que contamina a las demás personas. Y en nuestra mente pueden haber homicidios, pueden haber estafas, pueden haber robo, hurto, muchas cosas que el hombre genera en su mente, y por eso vive mal. Por eso Dios está viendo todo lo que tu corazón siente, lo que tu corazón hace, porque Dios está sobre nosotros. Entonces no podemos ocultar cosas que hemos lanzado en nuestra boca. Si ya está hecho, hemos traído maldición a personas, y eso te trae miseria, te trae frustración en tu vida, no avanzas, no progresas. Entonces hay que sacar todo lo que está adentro para que seamos libres verdaderamente en el Señor. Y eso te trae sanidad, te trae libertad, te trae buenos frutos, frutos de entendimiento, frutos de amor. Así que estás ahora padeciendo enfermedades, pregúntale al Señor y búscalo y dile: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo seguir mi vida? Entonces este es un llamado que te hace el Señor para que tengas un buen entendimiento y sabiduría en tu corazón. Y esa es la palabra que te entrega el Señor ahora. Busca a Cristo, busca a su Espíritu Santo, busca la palabra de Dios. Te va a sacar de donde tú estás, pero si tú quieres cambiar, si tú quieres entregarle al Señor y seas bendecido en todos los caminos, busca al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro que nos lleve al Padre sino Jesucristo. Hermanita Jenny, ¿tenemos alguna oración para hacer?